y vamos a ir viendo diferentes, digamos, escenarios con distintos costos marginales y distintos costos fijos y ver eso cómo influye en el beneficio total. Entonces, nos dice, bueno, un monopolista tiene la curva de demanda que viene dada por P igual a 100 menos Q y la curva de costo total que viene dada por costo total igual 16 más Q al cuadrado. El inciso 1 nos pide que hallemos las cantidades y los precios que maximizan el beneficio del monopolista y cuál es el nivel de beneficio que obtiene con esas cantidades y ese precio. Entonces, eh, vamos a plantear que la función de beneficio, como recuerdan, es el ingreso total menos el costo total. El ingreso total se entiende que es precio por cantidad. Entonces acá lo que hace el monopolista, a diferencia de en competencia perfecta, lo que hace es internaliza la función de demanda en el proceso de optimización. Entonces lo que hacemos es 100 menos Q por las cantidades menos los costos totales, que son 16 más Q al cuadrado. Eso es entre paréntesis, ¿no? Acá iría un menos después. Entonces, lo que hacemos son las condiciones de beneficio con respecto a Q. Eso nos va a quedar 100 menos 2Q menos 2Q. Bueno, despejando, nos termina quedando que las cantidades óptimas van a ser igual a 25. Y con estas cantidades óptimas, ahora lo que hacemos es ir a la función de demanda inversa, que era precio igual a 100 menos Q, y reemplazamos las cantidades óptimas donde dice Q, y nos termina quedando que el precio óptimo va a ser 75. Con estos dos datos de la cantidad y el precio ahora, reemplazamos en la función de beneficio y alcanzamos el nivel que obtiene beneficio con esas cantidades y ese precio óptimo. El total que nos queda va a ser 1234. Eso es lo que nos pide el inciso 1. Digamos, lo importante acá es entender que entonces el monopolio lo que hace es internaliza la función de demanda en el proceso de optimización, cuando en realidad en competencia perfecta el precio viene dado, es una variable exógena. En el inciso 2, ahora los costos se modifican. Vamos a tener una función de costos totales que es 32 más Q al cuadrado. Y bueno, nos pide que hallemos lo mismo, la cantidad y el precio que maximizan el beneficio. ¿Y cuál es el beneficio económico que obtiene? Bueno, acá yo lo que hice, digamos, simplifiqué un poco lo que se hace. Digamos, cuando hallamos las condiciones de primer orden, lo que estamos haciendo es igualar ingreso marginal al costo marginal. Y bueno, el ingreso marginal nos quedaba que era 100 menos 2Q, porque si recuerdan, el ingreso, digamos, era precio por cantidad, y eso era 100 menos Q por Q. Al derivarlo nos queda 100 menos 2Q. Y el costo marginal en este caso es el mismo que el anterior, porque si miran la función de costos totales, lo único que varió es el costo fijo, que es 32, o sea, pasó de 16 a 32, pero el costo variable sigue siendo el mismo, que es Q al cuadrado. Entonces, los costos marginales son exactamente iguales. Y eso, digamos, no nos va a variar en las cantidades óptimas y el precio que van a alcanzar para que, digamos, de los que optimizan el beneficio. Acá yo lo que hice fue comparar el costo total del inciso 1 al costo total del inciso 2. Y, digamos, lo que ven es que solamente, digamos, cambia el costo fijo. Eh, Entonces, Te sí, interrumpo un segundo con acá que vi una pregunta ajá. de Antonella. La consigna, nos preguntaba por la consigna. Estamos hallando las cantidades, precio y beneficio del monopolio bajo los costos uno habíamos hecho en el inciso uno y bajo los costos 2 lo estamos haciendo en el inciso 2. ¿Sí? Exacto, claro. Lo que decía es que entre el inciso 1 y el inciso 2 las cantidades óptimas y el precio óptimo no varían, porque el costo marginal, que es lo que a nosotros nos interesa cuando planteamos las condiciones de primer orden, no cambian, porque, digamos, en la función del costo total del inciso 1
con respecto a la función de costos totales del inciso 2, o sea, lo único que en lo que difieren es en el costo fijo, y eso cuando derivamos desaparece. Entonces las cantidades óptimas van a ser igual a 25 y el precio va a ser igual a 75, igual que en el inciso 1, pero cuando reemplazamos en la función de beneficio, digamos, el beneficio total va a ser distinto por el 32, que es el costo fijo de la función del costo total, bueno, de este inciso 2. Y como vemos, bueno, el beneficio total va a ser 1218. Bajo un poquito por, digamos, por esta diferencia. Bueno, voy al inciso 3. En el inciso 3 ahora también nos dan otra función de costos totales. Ahora, digamos, dice, los costos se modifican a 16 más 4Q al cuadrado. La curva de costo marginal ahora es 8Q. Halle la cantidad y el precio que maximizan el beneficio del monopolista. ¿Qué beneficio económico obtendría este? Bueno, como ven, los costos marginales ahora variaron, entonces esto, digamos, va a tener implicancias en las cantidades óptimas y el precio que hallemos. Planteamos nuevamente ingreso marginal igual a costo marginal. El ingreso marginal es igual a 100 menos 2Q, y el costo marginal, como nos dice la consigna, es 8Q. Bueno, esto al despejar, digamos, hallamos que Q es igual a 10, donde vemos que las cantidades, digamos, cayeron, son menos, y el precio aumentó. Eso porque justamente los costos marginales ahora son más elevados. Bueno, tomando las cantidades óptimas y el precio óptimo, reemplazamos en la función de beneficio y nos queda que el beneficio total es 484, que es, digamos, bastante más chico que en los otros dos incisos. El inciso 4, ahora, nos pide, suponga que el monopolista tiene una curva de costo marginal a largo plazo de costo marginal igual a 20. Halle la cantidad y el precio que maximizan el beneficio del monopolista y después halle la pérdida de eficiencia provocada por este monopolio. Entonces, o sea, acá lo que vamos a hacer, bueno, primero hallar las cantidades y el precio que maximizan el beneficio del monopolista, y después, para hallar la pérdida de eficiencia provocada por este monopolio, lo que vamos a hacer es comparar el escenario donde opera un monopolio y el escenario donde opera competencia perfecta, para ver, digamos, cuál es el valor de producción perdida cuando está operando un monopolio. Entonces, bueno, voy a ir primero a hallar las cantidades y el precio que maximizan el beneficio del monopolista. Hacemos ingreso marginal igual a costo marginal. 100 menos 2Q es igual a 20, que es el costo marginal 20, que nos dice acá arriba. Y despejando nos queda que las cantidades son igual a 40 y el precio es igual a 60. Esto es en el escenario de donde opera un monopolio. Ahora, cuando, digamos, al pensar un escenario de competencia perfecta, tenemos que entender que, de que el precio es una variable exógena, o sea, cuando nosotros maximizamos, no se internaliza la función de demanda en el proceso de optimización. El precio ahora viene a ser una variable como exógena, viene dada. Entonces, lo que nos termina enviando la definición de optimalidad es que precio es igual a costo. Entonces, el precio óptimo acá nos termina dando que es igual a 20. Esto es también porque en competencia perfecta se enfrentan a una demanda perfectamente elástica, ¿no? Como vemos acá. Sabemos entonces que el precio, la función del precio era igual a 100 menos Q. Acá me quedó al revés, esto tendría que ir de este lado para que siga un poco el orden de esta ecuación. Pero bueno, entonces nos queda que 20, que es el costo marginal, es igual a 100 menos Q, que es la función de demanda inversa. Y al despejar esto nos queda que las cantidades óptimas son igual a 80 y el precio óptimo es igual a 20. Sí. Acá había una pregunta, porque, a ver, el beneficio cae cuando aumentan los costos. Digo por la pregunta del mundo, cualquier cosa que aumente los costos, sí hace caer el beneficio.
dejando todo lo demás constante. No tiene que ver con que sea el término que esté acompañando al Q de mayor grado dentro de los costos ni nada por el estilo, ¿sí? Cualquier cosa que aumente los costos reduce el beneficio. Ahora, la diferencia está en los costos fijos. Uy, creo que ahí, no sé si me están escuchando bien. Sí, se escucha bien. Me avisó que, ok, me avisó algo raro. La diferencia está entre los costos fijos y lo que afecte a los costos marginales. ¿Sí? Eso estábamos viendo ahí, que cuando cambia el costo fijo, no cambia la decisión del monopolista, aunque sí cambia el beneficio, mientras que cuando cambian los costos marginales, cambia la decisión del monopolista, además de cambiar los beneficios. Exacto, claro. Eso es el sentido, digamos, del inciso 1, 2 y 3, digamos, de ver cómo al modificar los costos marginales y los costos fijos, digamos, dónde impactan en las cantidades y en el precio y en el beneficio. Digamos, cómo va variando eso. Bueno, entonces, si esto se entendió, teniendo estos dos escenarios, digo, vamos a ver ahora cuál es la pérdida de eficiencia provocada por este monopolio. Bueno, como vemos, la cantidad y el precio del monopolio, el monopolio ofrece menos cantidades a un precio más elevado, y en competencia perfecta vemos que encontramos digamos, mayores cantidades y a un precio más bajo. Entonces esto lo que, digamos, la primera conclusión que sacamos de acá es que el bienestar de los consumidores disminuye porque, digamos, pueden alcanzar menos cantidades a un precio más alto. Y entonces acá yo lo que hice fue, saqué un grafiquito en donde vemos precio y cantidad en el eje de abscisas. Esta primera curva que está acá es la función de demanda, que parten del eje ordenada de 100. Y bueno, y el eje de abscisas corta en 100 también. Las cantidades máximas que se pueden ofrecer son 100. Y lo que vemos es que las cantidades que se ofrecen en competencia perfecta, es decir, donde se corta la oferta con la demanda, van a ser 80 para un precio de 20. Y en el monopolio, digamos, el monopolista va a ofrecer 40, que es donde el ingreso marginal se iguala al costo marginal, a un precio de 60, digamos. Porque, digamos, las cantidades las reemplazamos en la función de demanda. Y lo que vemos acá entonces es que nos queda este triangulito, que está acá, la región A, que esto es lo que se conoce como la pérdida de eficiencia provocada por el monopolio. Digamos, es un valor de producción que se pierde cuando está operando un monopolio. Y lo que hace es valorar cada unidad perdida al precio que está dispuesto a comprarla los consumidores. Entonces, para calcular este área, lo que hacemos es, esto es un triángulo, podríamos hacer la integral, pero como es un triángulo, o sea, podemos calcular el área de forma geométrica, sabiendo que base por altura dividido 2 nos da este área. Entonces, la base de este triángulo va a ser 60 menos 20, 60 que es este punto que está acá, menos 20, por la altura que va a ser 80, que es la cantidad que ofrece la competencia perfecta, menos 40, que son las cantidades que ofrece el monopolio, dividido 2. Y eso nos da un total de 800. Entonces 800 esto es lo que, o sea, una cosa para interpretar, no sé si se puede interpretar tanto el número 800, pero sí interpretar que es un valor de pérdida social, digamos, esto se podría estar comercializando y como hay un monopolio operando en el mercado, esto se está perdiendo. O sea, es algo que pierde tanto el monopolio como los consumidores. ¿Y por qué el monopolio, o sea, no ofrece una cantidad más a un precio más bajo? Bueno, porque sabe que, digamos, al ofrecer una cantidad más, el valor de las unidades inframarginales va a tener influencia sobre el ingreso que percibe. O sea, si vende una unidad a un precio más bajo, tiene que bajar el precio de las demás unidades inframarginales que está vendiendo actualmente. Esa es un poco la consecuencia por la que no baja o sea, no produce más el monopolio que este nivel. Bueno, Es una creo pregunta que de examen. eso es una pregunta de examen.
Sí. Ah, bueno, no me la acordaba. Ah, bueno, a ver, ¿para qué dijo compartir pantalla? No sé si hay preguntas. Ah, acá. Veo que me dejó confundido. Ok. Ahora volvemos sobre eso en el mundo para ver exactamente si eso era pérdida de eficiencia o pérdida de excedente del consumidor. En este caso era ambas, pero en otro ejemplo se va a ver más clara la diferencia, me parece. ¿Por qué el monopolio estaría ganando? ¿Querés repetir eso, Lu? ¿Por qué el monopolio no estaría ganando si ofrece, digamos, más cantidades? Bueno, porque si ofrece una cantidad más, digamos, la tiene que ofrecer a un precio más bajo. Pero no solo ofrece esa unidad, digamos, a ese precio más bajo, sino que todas las demás unidades que actualmente está vendiendo las tiene que vender a ese precio más bajo. Entonces, su beneficio total se ve reducido. No sé si ahí quedó un poco más claro. Dice, pero creo que decía para No, es otro. anterior eso. Claro. Em, Depende de la elasticidad. Bueno, vamos a ver en un ejercicio que tiene que ver con la elasticidad. O sea, efectivamente, Eh, la decisión va a depender de la pendiente de la curva de demanda y de la elasticidad en el punto. Sí, quizás Ujú. recordar que, ojo, que la elasticidad no es una característica de un bien, sino una característica de un bien dado su precio, ¿no? Y la función de demanda. O sea, en realidad estamos hablando más de cómo se comportan los consumidores ante ese bien dados los precios que del bien como una característica en sí. Ujú. Bueno, vamos con el ejercicio 4.1.9, ¿sí? No sé si lo tienen por ahí. Dice, es muy similar, dice, la demanda de un producto está dada por Q igual 250 menos un medio P. Yo se lo voy a copiar por acá, a ver. Eh, Q es igual a 250 menos un medio P. Bien, el bien es producido por una empresa cuya función de costo total es 200, voy a poner acá también, 200 más 20Q más 5Q al cuadrado. Bien. Determine precio y cantidad de equilibrio en varios escenarios. El primero es una situación de competencia perfecta, ¿sí? Entonces tenemos esa firma, ¿sí? Estos son los costos, pero queremos ver cuánto ofrece y cuál es el precio de mercado ante competencia perfecta. Y como veíamos recién, en el caso de Lu, en el caso que proponía de Lu, nosotros vamos a tener una función de beneficio que es P por Q, que es el ingreso total, menos los costos totales, que acá voy a poner ya los costos que tenemos, 200 más 20Q más 5Q cuadrado. ¿Sí? Esta función de costos tiene unos costos fijos y unos costos variables. ¿Sí? Y en un escenario de competencia perfecta, ¿sí? Lo que tenemos es que esta firma va a maximizar este beneficio tomando el precio como dado. ¿Sí? Entonces esta firma no va a tener en cuenta que este precio depende de las cantidades que esté produciendo, sino que simplemente la va a tomar como un parámetro. Y entonces, cuando planteamos las condiciones de primer orden y hacemos la derivada del beneficio respecto a las cantidades, vamos a tener la derivada de esto, que es P, ¿sí? Y la derivada de este término, que va a ser menos 20 menos 10Q. Y todo esto lo vamos a igualar a 0. Como ustedes ya saben, este es el ingreso marginal y esto que está por acá es el costo marginal, con un menos adelante, ¿no? ¿Y ahora cómo resolvemos? Bueno, ahora tenemos que reemplazar el precio por la función de demanda, ¿sí? Por la función de demanda inversa, en realidad, ¿sí? Para, de vuelta, que esto me quede dependiendo de las cantidades, ¿sí? Y con eso resolver.
Para eso tenemos que encontrar la función de demanda inversa, porque nosotros tenemos una función de demanda nomás. Entonces, partiendo de acá, ¿sí? Lo que hacemos es, si yo tengo Q igual 250 menos un medio P, lo que quiero hacer es despejar P, entonces paso P para allá, tengo un medio de P es igual a 250 menos Q, ¿sí? Pasé la Q también restando, y ahora el 1/2 lo paso multiplicando y me queda que P es igual a 500 menos 2Q, ¿sí? Y ahora que tengo la función de demanda inversa, la reemplazo en donde tengo el precio. Esto hacíamos en competencia perfecta. Y entonces, esto imagínenselo como un cálculo auxiliar. Disculpen el desorden. Voy a tener 500 menos 2Q menos 20 menos 10Q es igual a 0. ¿Sí? Y esto lo tenemos que resolver. Hacemos 500 menos 20 me da 480. Las Q las paso para el otro lado, me queda 12Q. Y con esto hallo que Q es, si no me equivoco, 40. ¿Sí? Creo que lo estoy diciendo bien. Bien. Y de acá hallo el precio reemplazando en la función de demanda inversa que tenía. Entonces voy a tener que el precio va a ser 500 menos 80, es decir, 420. ¿Sí? Y no recuerdo si el ejercicio pedía el beneficio, así que lo vamos a chequear. Nos pedía precio y cantidad de equilibrio, así que no hace falta que saquemos el beneficio. ¿Sí? Fíjense, algo fundamental es que acá, que estamos haciendo competencia perfecta, dijimos, para el monopolista, o sea, el precio de mercado no depende de sus cantidades. La curva de demanda a la que se enfrenta, perdón, monopolista no, al competidor, al productor, ¿sí? La curva de demanda a la que se enfrenta es perfectamente horizontal. ¿Sí? El precio está fijo en un determinado valor, eso lo hemos visto. ¿Sí? Y entonces estamos reemplazando en el precio después de aplicar las condiciones de primer orden. ¿Sí? Y recuerden que las condiciones de primer orden son algo así como el proceso de decisión, ¿sí? del productor. O sea, en el momento en que aplicamos las condiciones es como que está decidiendo. Bueno, cuando decidió, todavía no tiene en cuenta que el precio en realidad depende de las cantidades. ¿Sí? Y esto sí va a pasar en el inciso 2, donde tenemos que calcular las de monopolio. Voy a borrar, no sé si hay alguna pregunta sobre esto. No, preguntaron, ¿no existía algo de que el ingreso marginal era la demanda inversa, pero con doble pendiente? Para el caso del monopolio, sí. Ajá. Pero para este caso no. Fíjate que para este caso el ingreso marginal de la competencia del competidor perfecto, o sea, del productor bajo competencia perfecta, es exactamente igual al precio. ¿Por qué? Porque el precio se le presenta como algo dado. ¿Sí? Entonces, su ingreso va a ser P por Q. Su ingreso marginal, o sea, lo que gane por vender una unidad más, va a ser siempre P. ¿Sí? Va a ser fijo en P. ¿Ok? El tema es que P sí depende de las cantidades, porque digo, en el mercado hay oferta y demanda, ¿sí? Solo que el productor no tiene poder de mercado para jugar con cómo cambia ese precio, ¿ok? Y entonces lo que terminamos viendo es que el precio termina siendo igual al ingreso marginal en competencia perfecta. Entonces, el ingreso marginal termina siendo igual a la función de demanda inversa, ¿sí? Que la estamos reemplazando acá. Pero veamos qué pasa con el monopolista. Con el monopolista vamos a tener... ¿Me están viendo ahí? La compu me dice cosas raras. Sí, te vemos. Bien. Ok. ¿Qué pasa ahora? Ya recordemos que esta era la función de demanda inversa, ¿sí? La voy a copiar acá. Para mí, P es igual a 500 menos 2Q. Sí, eso habíamos calculado. ¿Qué pasa ahora cuando el productor tiene en cuenta
que cuando aumente las cantidades que lleva al mercado, el precio va a bajar. ¿Sí? Porque los consumidores no van a estar dispuestos a comprar la misma cantidad que antes. Y entonces va a tener en cuenta eso para determinar, sabiendo que es el único productor en el mercado, va a tener en cuenta eso para maximizar su beneficio. ¿Cómo hacemos eso? Reemplazando el precio por la función de demanda antes de aplicar las condiciones de primer orden. ¿Sí? Entonces ahora, esto es igual a como lo había dicho Lu recién, tenemos el precio que es 500 menos 2Q, y todo esto va a estar multiplicado por Q, y acá ya le voy a poner, distribuyendo el menos, voy a tener menos 200, que es el costo fijo, menos 20Q, menos 5Q cuadrado. ¿Ok? Y esto lo podríamos simplificar un poco más, como para no copiar todo de vuelta, voy a directamente poner, esto es lo mismo que 500Q menos 2Q al cuadrado. ¿No? Este término que tenemos acá, si distribuyo la Q. ¿Ok? Entonces ahora estoy en el inciso 2, que es el de monopolio, voy a aplicarlas con orden, ya habiendo reemplazado antes de aplicar las condiciones, el precio por la función de demanda inversa. ¿Sí? Aplico la CPO, esto es, derivo el beneficio respecto a las cantidades. ¿Sí? Y voy a tener 500 menos, y ahora sí, la derivada de 2Q cuadrado es 4Q. Esto va a ser todo el ingreso marginal. Hasta ahora derivé esta primera parte. Entonces esto es el ingreso marginal. ¿Sí? Menos el 200 desaparece. Recuerden, los costos fijos no tienen ningún rol en el momento de decidir cuánto producir en el corto plazo. Y por acá tenemos 20 y menos 10Q igual a 0. Y esto que tenemos por acá, todo esto sería el costo marginal, en realidad es menos el costo marginal, incluyendo este menos, ¿no? Ya, ahí está. ¿Sí? Veamos que acá aparece lo que mencionaban antes. Acá decían, che, ¿no era que el ingreso marginal era como la curva de demanda inversa, pero con el doble dependiente? Bueno, eso solo pasa bajo monopolio. O sea, el ingreso marginal del monopolista efectivamente es igual a la función de demanda con el doble dependiente. ¿Ven? Teníamos la función de demanda inversa, que era 500 menos 2Q. Y ahora tenemos el ingreso marginal, que es 500 menos 4Q. ¿Por qué pasa eso? Bueno, primero estamos suponiendo que la función de demanda inversa es lineal, ¿ok? Si no lo fuera, esto no pasaría. No sería recto. Pero si la función de demanda inversa es lineal, siempre va a ser algo de la forma, bueno, número fijo menos un coeficiente por la cantidad. Y yo lo estoy multiplicando porque es la cantidad, ¿sí? Es el P por Q del ingreso total. Y entonces siempre me va a pasar que esta segunda Q tiene un exponente mayor, de manera que yo al derivarlo se me duplique esta pendiente, ¿se ve? Mientras que el primer término, nada, no tenía Q, cuando lo multiplico por Q y lo vuelvo a derivar, vuelvo como estaba antes, ¿sí? Pero en el segundo término se me duplica entonces esa pendiente y nos pasa eso que mencionaban de que el ingreso marginal tiene el doble de pendiente que la función de demanda inversa. Recuerden, solo para el caso del monopolista, esto en competencia perfecta no nos sucedía. Y acá llegué a estas condiciones, ya tengo reemplazado el precio porque lo reemplacé antes, simplemente tengo cantidades, tengo que despejar, ¿sí? Y lo que nos va a quedar es que Q es 480 sobre 14, y lo debo tener por acá, eso es igual a, bueno, 240 céntimos. 34,29, ¿no es? A ver, para que chequeo por las dudas. Exactamente, similar a 34,29. Gracias, Lu. Bien. Y con esto podemos calcular el precio, ¿sí? ¿Llegan a ver acá abajo? Sí. ¿Sí? Va, yo el sí veo. precio, ok, cualquier cosa que alguien avise. El precio se haya reemplazando estas cantidades, como siempre, en la función de demanda inversa. Va a ser 500 menos 2 veces 240 céntimos. Y esto es igual a 3020 céntimos.
¿sí? Y bueno, lo pueden redondear, les da 431,43. ¿Ok? ¿Se entiende entonces la diferencia fundamental entre cómo resolver monopolio y competencia perfecta? La clave está en qué momento del proceso reemplazamos el precio por la función de demanda inversa. En el inciso 3 tenemos que verificar, no sé si en el caso de ustedes, en la guía de ustedes, creo que dice demuestre, ¿no? Que el monopolista opera en... Pero bueno, vamos a verificarlo en realidad. Ustedes, la demostración de que el monopolista siempre opera en la parte elástica de la curva de demanda, ya la vieron. Y vieron la intuición de que si estuviera en la parte inelástica, siempre podría bajar un poco las cantidades y que su ingreso aumente más que sus costos y, perdón, que su ingreso aumente y además está reduciendo costos y entonces siempre le va a convenir trabajar en la parte elástica de la demanda. Ahora lo único que vamos a hacer no es demostrar eso, que ya lo hicieron, sino verificarlo para este problema, ¿sí? Entonces, vamos a calcular la elasticidad de la demanda con estos dos datos, ¿sí? Me voy a hacer un poco de espacio por acá. Ya sabemos que la fórmula de la elasticidad de la demanda es la demanda marginal, la elasticidad de la demanda es la demanda marginal, que es la derivada de la demanda respecto al precio, por el precio sobre la demanda, ¿sí? En ese determinado punto. Voy a volver a la notación de este ejercicio. Lo que tenemos es que la demanda está expresada con Q, así que acá voy a poner Q en el numerador y en el denominador, ¿sí? Entonces tengo que hacer la derivada de Q respecto a P y multiplicarlo por P sobre Q, donde P y Q son las cantidades de monopolio, ¿sí? Porque yo lo quiero verificar para monopolio. Q para monopolio. Bien. La derivada de Q respecto a P, menos un medio, ¿sí? Es elemental. Ahí va. Y multiplico por el precio que habíamos calculado del monopolio, yo lo tengo por acá, que es 3.020 céntimos. Todo eso dividido las cantidades en ese punto, que son 240 céntimos. ¿Sí? Y bueno, esto hacen la cuenta y les va a dar, ya les digo, 6,29. Exactamente, 6, exactamente. Esto en realidad les va a dar menos 6,29. ¿Sí? Que es 151 sobre 24. ¿Sí? Esto es la elasticidad, ¿sí? Y ahora queremos ver si es elástica o inelástica, y para eso había que compararla contra 1. Pero en realidad teníamos que calcular el módulo de la elasticidad, ¿se acuerdan eso? Es igual a 6,29. Porque para comparar contra 1 siempre tomamos el módulo, ¿sí? Y mira que si el módulo de la elasticidad es 6,29, 6,29 es mayor a 1, y entonces la elasticidad de la demanda en este punto es mayor a 1, o sea, la demanda en este punto es elástica. ¿Ok? Y eso era exactamente lo que queríamos probar, que la demanda era elástica, así que acá se terminó el ejercicio. Y eso ya lo sabíamos de antemano, porque en la teoría lo habíamos demostrado. ¿Ok? Así que era solo una verificación. No sé si hay alguna duda con esto. Si no, pasamos al inciso 4, en el que queremos calcular la pérdida irrecuperable de eficiencia y la variación del excedente del consumidor provocada por el monopolio. Acá vamos a volver sobre la pregunta que decía el mundo hace un rato, ¿sí? Ustedes tienen todas estas cantidades, ¿sí? Así que no las pierdan de vista. Yo las voy a borrar para hacer un poco de lugar. Pero tenemos, siempre que quieran calcular un excedente, yo les recomiendo hacer un gráfico, es mucho más claro. Cuando hacemos un gráfico, aprovechemos que tenemos esa herramienta analítica, ¿sí? Teníamos una función de demanda, ¿sí? Que era una cosa así, ¿sí? Partiendo de 250, perdón, de 500, 500. ahí está,
de 500, grafiqué, digamos, para graficar es más fácil graficar la inversa. Esta va a ser nuestra función de demanda, ¿ok? Y tenemos una función de ingreso marginal, que yo ahora no, creo que no hace falta que la grafique, y tenemos unos costos marginales que son una recta creciente, ¿sí? Una cosa así, ¿ok? Estos son los costos marginales, ¿sí? Y sabemos que para competencia perfecta, como el ingreso marginal coincide con la función de demanda o con la función de demanda inversa, van a producir acá, donde el costo marginal es igual a la función de demanda, ¿sí? Y estas cantidades las teníamos, eran 40 y 420 cantidades y precios, ¿sí? Ahora, también vimos demanda inversa, sino que tiene doble dependiente, como decían ustedes, como es racional y como siempre va a producir costos marginales igual al costo marginal, supongamos por acá, que se cortan esas curvas, y entonces vamos a tener que va a producir menos cantidades y el precio va a ser mayor. Va a tener un precio por acá. Esto era 240 céntimos y por acá teníamos 3020 céntimos. ¿Sí? Bien. Y habíamos visto recién con Lu que si producíamos acá, ¿sí? Donde las cantidades son menores a la competencia perfecta y el precio es mayor a la competencia perfecta, teníamos una pérdida de eficiencia. Lo que hemos visto es que el monopolista, dada su función de costo, ¿sí? Estaría dispuesto a producir estas cantidades que están entre 240 y 40, perdón, entre 240 céntimos y 40, a este costo, ¿sí? Con lo cual estaría dispuesto a venderlo también a ese precio, y los consumidores estarían dispuestos a pagarlo a este precio que es mayor para todos los precios hasta el equilibrio de competencia perfecta, pero no lo hacen porque al monopolista le conviene no vender esas cantidades y que haya un precio de mercado mayor y con eso maximiza el beneficio. Entonces teníamos una pérdida de eficiencia que es todo este área que está acá, ¿sí? Es la diferencia entre lo que los consumidores están dispuestos a pagar y lo que el productor está dispuesto a ofrecer, o sea, el precio al que el productor está dispuesto a ofrecer, para todas las cantidades que se podrían producir pero no se producen. ¿Ok? Entonces estoy agarrando esta diferencia y sumándosela a la diferencia inmediatamente siguiente y así para todo el continuo de cantidades entre 240 céntimos y 40. Esto en rigor es una integral. ¿Sí? Es la suma de todas esas diferencias que están entre acá y acá. ¿Ok? Ahora, por más que mi gráfico sea horrible y no se note del todo bien, esto en realidad es un triángulo. ¿Sí? Si ya las hubiese hecho bien rectas, las curvas, esto sería un triángulo. Y entonces lo puedo calcular como base por altura dividido 2. ¿Okay? Para eso voy a tener, pueden pensarlo como la base o como la altura, es lo mismo, ¿sí? Voy a tener esta diferencia, ¿sí? A mí me sirve pensarlo como la altura. Es como la altura del triángulo, se ve entre acá y acá, como si lo estuvieran viendo de costado. Tenemos ahí la altura. ¿Y la base cuál va a ser? Todo esto que está acá, ¿sí? Que es la diferencia entre 3020 céntimos y lo que sea que vale el precio en este punto. ¿Se ve? Para calcular este segmento tengo que restar este precio con este precio que está acá. ¿Sí? Entonces, esto yo lo tengo que calcular, porque todavía no lo tengo. ¿Sí? ¿Y de dónde sale esto? Que sería el precio al que el monopolista estaría dispuesto a vender su última unidad, su unidad 240 céntimos. Bueno, esta era la curva de costo marginal. Y entonces, para yo hallar cuánto es ese punto, lo que hago es reemplazar 240 céntimos en la función de costo marginal. ¿Ok? Y entonces tengo que el costo marginal de 240 céntimos es igual. Y el costo marginal era 20 más 10Q. Entonces tengo 20 más 10 por 240 céntimos. ¿Sí?
¿Sí? Esta era mi función de costo marginal, 20 más 10Q. ¿Sí? ¿Están viendo ahí? Sí. Sí. Ok, porque se me desaparece, no sé. Bien. ¿Cuánto vale este costo marginal? Reemplazamos en 240 y el resultado, ya se los digo, es 362,9. Este no me lo noté en fracción. 62,9. ¿Sí? Fíjense, tiene sentido, es una cantidad menor, un precio menor a 420. ¿Ok? Entonces lo tengo por acá. ¿Ok? Y ahora sí, ya tengo todos los datos que necesito para calcular la pérdida irrecuperable de eficiencia. Voy a hacer base por altura dividido 2. O sea, la pérdida irrecuperable de eficiencia, la pie, va a ser igual a 40 menos 240 séptimos. Esto es la base. Por la altura, que es 3020 séptimos menos 362,9. Todo esto sobre 2. ¿Sí? ¿Se entiende cómo hicimos ese razonamiento? ¿Sí? Necesitaba el triángulo, me fijé cómo eran los datos que me faltaban y después lo planteo. Y el resultado de esto, lo meten todo en la calculadora y les da 195,65 aproximadamente. 95,65. Ahí va. Bien. Ahora, el inciso también nos pedía la variación del excedente del consumidor. Entonces, pensemos un poco este área que está acá. Si yo hubiera tenido competencia perfecta, ¿sí? O sea, si hubiese producido acá en 4420, el excedente del productor hubiera sido, a ver si lo puedo marcar, el excedente del productor hubiera sido todo este área verde, ¿sí? La diferencia entre el precio y su costo marginal, que incluye una parte de esa parte negra, ¿sí? Y el excedente del consumidor hubiera sido la diferencia entre la disponibilidad a pagar y el precio, que es esto en rojo que estoy marcando yo acá. Espero que no se enchastre mucho. Okay, entonces estoy marcando todo el área entre la función de demanda y el precio de equilibrio de competencia perfecta. ¿Sí? Y entonces este es el excedente que hubiéramos tenido. Ahora estamos viendo que el productor está produciendo un poquito menos. ¿Sí? Y todo este triángulo negro que marcamos recién vimos que era una pérdida de eficiencia, es una parte de la eficiencia que no estamos teniendo, que no se está produciendo. ¿Sí? Hay una parte de esa que la pierde el productor, ¿sí? Así que esa parte me la voy a olvidar. Pero hay una parte que la pierde el consumidor. Esto es una parte del excedente del consumidor, una parte de lo que está marcado en rojo, que ahora está en negro, o sea que el consumidor ya no lo va ganando, ¿se ve? No va a estar consumiendo esas unidades que estaría dispuesto a pagar. Entonces eso va a ser parte de, de la variación del excedente. Va a caer el excedente del consumidor en esta magnitud que está por acá. ¿Sí? Ahora bien, hay otra parte que el consumidor no está ganando. Porque ¿cómo es el excedente del consumidor cuando hay un monopolio? Bueno, el monopolio va a estar produciendo 240 a un precio de 3020 céntimos. ¿Sí? Y entonces su excedente va a ser el triángulo que esté por encima de ese precio y a la izquierda de esa cantidad. O sea, el excedente nuevo del consumidor bajo el monopolista va a ser este triángulo que está acá. Y solo este de acá arriba. ¿Sí? Entonces, no solamente va a estar perdiendo esta parte, que era parte de la pérdida de eficiencia, sino que el consumidor va a también perder este cuadrado que está por acá. ¿Se ve? Este cuadrado que está por acá. Y ese cuadrado que está por ahí, se lo va a llevar el productor. ¿Se ve? Porque esto va a pasar a ser parte del excedente del productor.
¿sí? Y esto justamente tiene sentido para el productor porque este cuadrado es mayor al triángulo verde y negro que tenemos acá, o sea que el productor va a salir ganando de alguna forma, ¿sí? Pero lo central, más allá de que esto se lo lleve el productor, es que esto no se lo va a llevar el consumidor. Entonces, para calcular la variación del excedente del consumidor, tenemos que sumar la parte de la pérdida de eficiencia que pierde el consumidor, más la parte que pierde por estar cediéndosela al productor. ¿Ok? Quizás esto entonces respondía a la pregunta de Mundo de hace un rato de cómo era este tema de la pérdida de eficiencia y la pérdida de excedente del consumidor. Digamos, la Vale, pierde el consumidor y otra el... Sí, Armando acá no entendió por qué pierde también el cuadrado. ok, ok. Em, olvidémonos de todo y pensemos cuál sería el excedente del consumidor si las cantidades que se producen son estas y el precio que se produce es este. ¿Ok? Y sabemos que un excedente es la diferencia entre las disponibilidades a pagar y el precio que se paga multiplicado por las cantidades de alguna forma, ¿sí? En continuo. Entonces tenemos que la pérdida de eficiencia va a ser la diferencia entre la demanda, las disponibilidades a pagar, ¿sí? Y el precio que están pagando, que ¿cuál es? 3.020 céntimos, ¿sí? Es este precio que está acá. Entonces, el excedente del consumidor, si estas son las cantidades y este es el precio, es este triangulito que está acá arriba, y solo ese. ¿Ok? Voy a marcarlo también en rojo. Es este triángulo que está acá, es el nuevo excedente del consumidor. Y nada de todo lo demás. ¿Sí? Entonces, ahora sí se ve, creo yo, que de todo el excedente que tenía bajo competencia perfecta, toda esta parte, el cuadrado más el triángulo, la está perdiendo. ¿Ok? Y entonces decía que esa parte, eso que pierde el consumidor se divide entre lo que pierde y no lo recupera nadie y la parte que se apropia el productor. ¿Sí? Y el productor también va a estar perdiendo un poco, pero como esto que se apropia del consumidor es mayor, entonces, bueno, prefiere producir las cantidades de monopolio y no las de competencia perfecta, lo cual tiene mucho sentido con todo lo que veníamos viendo. ¿Sí? Bueno, entonces, resolviendo de vuelta, la estrategia es calcular todo este área que tiene como una parte cuadrada y una parte triangular. Para no tener que hacer ninguna integral ni nada raro, yo voy a hacer base por altura en el cuadrado y base por altura dividido 2 en el triángulo. ¿Ok? Y para eso, voy a hacerme un poco de lugar acá. Tengo que hacer. Ahí está. Para esta primera parte, tengo que hacer la base, que es 240 céntimos. Vamos a calcular la variación del excedente del consumidor. ¿Sí? Para esta primera parte decía, la base, 240 céntimos. $0.20 y 3.020 céntimos, ¿está? Y 420, ¿sí? Es este tramo. Ahí tenemos todo este rectángulo, ¿sí? La base por la altura. Pero ahora le quiero sumar, ¿sí? Este triángulo que está acá, que va a ser esto, que sería la base, o la altura, como quieran, 40 menos 240 céntimos. Ahora es lo que escucho como un ruidito ahí, no sé si se podrá parar esos, silenciando o qué. Tenemos entonces esta base y la altura ya no va a ser todo este tramo, sino que va a ser este tramo que está acá. Se ve la diferencia entre 3.020 céntimos y 420. Es este tramo. Ahí está, ahí volví, perdón.
no sé dónde me quedé, tenía que el triangulito este era la base, que era 40 menos 240 céntimos, por la altura, que es 3020 céntimos menos 420, ¿sí? Esto, y todo eso dividido 2 porque es un triángulo. Eso estaba diciendo, ¿sí? Bueno, y todo esto lo mete en la calculadora con mucho cuidado, ¿sí? Y les va a dar un resultado. Les va a dar un resultado positivo en este caso, que es 24 con 57. Y si quieren, esto es, para hacerlo así bien riguroso, en realidad esto sería el módulo de la variación, ¿no? Porque en realidad esta variación es negativa, o sea, el excedente del consumidor está cayendo. Entonces, si quisiéramos decir cuánto varió, tendríamos que ponerle un menos adelante, ¿sí? No es lo más importante es, tenemos que calcular este excedente y se calcula así, ¿ok? ¿Alguna pregunta con esto? Habían quedado dos preguntas, una de Sebastián que dice, ¿cuánto al final gana en total el productor? Ok. ¿No? En términos monetarios no lo vimos, ¿sí? El beneficio. Pero lo podríamos calcular reemplazando precios y cantidades en la función de beneficio, ¿no es cierto? Ahora, en términos de excedente, todo lo que gana el productor es la diferencia entre el precio y su costo marginal, ¿ok? Que es el precio, digamos, sí, el precio al que estaría dispuesto a vender cada una de esas unidades, ¿ok? Entonces, el precio que está vendiendo cada unidad es 3020 céntimos, que es esto que está acá arriba. Ahí está, ¿sí? Y el precio al que está ofreciendo lo tenemos por acá. Entonces, todo lo que va a ganar el productor, todo el excedente del productor, es toda este área que está acá. ¿Sí? Lo voy a marcar en verde como hice con el consumidor. Sería todo esto. ¿Ok? Es todo el área que está entre el costo marginal y el precio que está cobrando. ¿Ok? Ese sería todo el excedente. Y ese excedente, como verán, es mayor el excedente que hubiera tenido en competencia perfecta, por lo que decía Lu de las unidades inframarginales. ¿Sí? Y algo más quería decir acá. El beneficio, así directamente no se puede ver en el gráfico, porque bueno, hay algunas cuestiones, pero lo reemplazaríamos directamente en la función de beneficio para encontrarlo, ¿sí? Por ejemplo, los costos fijos nunca van a aparecer en el gráfico, ¿sí? Entonces habría que, una vez que calculamos el excedente, restarle los beneficios para ver si queda algo. Restarle, perdón, los costos fijos para ver que nos quede el beneficio. Pero bueno, con que sepamos calcular el excedente del consumidor, alcanza. Después en organización industrial van a pasar una buena cantidad de tiempo calculando excedentes del productor. Creo que hay algunos ejercicios en la guía igual. Bueno, bien. Y ya terminamos con este ejercicio. En el inciso 5 se nos pide que expliquemos por qué el competidor perfecto, a diferencia del monopolista, no puede obtener beneficios extraordinarios en el largo plazo y justificar usando los supuestos de ambos modelos. Bueno, esto es en realidad muy sencillo. En competencia perfecta se supone que no hay barreras a la entrada, ¿sí? Y si no hay barreras a la entrada, si hubiera beneficio positivo, siempre podrían entrar nuevos competidores que intentarían apropiarse de ese beneficio vendiendo en el mercado a los precios vigentes, ¿sí? Entonces, por un lado, los entrantes ganarían cierto beneficio, pero por el otro, al aumentar las cantidades, caería el precio. Y así sucedería hasta que el precio fuera igual a los costos marginales. Antes de eso, no, porque siempre había... Perdón, y entrarían hasta que el beneficio cayera a cero. Vamos a concentrarnos en eso. Y entonces, hasta que se corte esa señal, siempre van a entrar. En este modelo eso no sucede porque no hay barreras de entrada. Entonces, porque hay barreras de entrada, no hay libre movilidad. O sea, en este modelo, como digamos, el monopolista tiene un beneficio positivo, pero al haber barreras de entrada no pueden entrar competidores a apropiarse de ese beneficio. ¿Okay? Entonces, la clave del largo plazo para que los beneficios no sean nulos
es que haya barreras a la entrada. ¿Sí? Avanzamos con el ejercicio 4.1.17, que ahí hay algo interesante. ¿Sí? 4.1.17, entonces, tenemos, voy a borrar esto, ahí está, el gráfico no, por si, bueno, no, sí, el gráfico lo voy a borrar también porque no nos va a servir. Bien, bueno, tenemos 4.1.17. Si las funciones de costo total de una empresa son costo total igual a 50 más 15Q más Q cuadrado, y la demanda a la que se enfrenta es P igual 215 menos 5Q. En el primer inciso queremos calcular precio, cantidad de equilibrio y los beneficios. Y en el inciso 2 queremos ver qué pasa si el Estado establece un impuesto de 5 pesos por unidad. ¿Ok? Súper interesante esto por la práctica. Vamos con el primero y después vamos, obviamente, con el segundo. Precio, cantidad y beneficios de equilibrio. Bueno, a esta altura ya sabemos que lo que tenemos que hacer es plantear el beneficio del monopolista, incluyendo en el precio la función de demanda inversa. Entonces vamos a tener 215 menos 5Q, todo esto multiplicado por las cantidades, tenemos el ingreso total, y acá voy a poner directamente menos los costos, que si ya distribuyo el menos, me queda menos 50 menos 15Q menos Q al cuadrado. ¿Ok? Si esto lo simplificamos un poco, vamos a tener 215Q menos 5Q al cuadrado menos 50, costo fijo, menos 15Q menos Q cuadrado, tenemos costos variables. Teniendo la función de beneficio simplificada, aplicamos las condiciones de primer orden, que es derivar el beneficio respecto a la cantidad, y obtenemos 215 menos 10Q, el 50 desaparece, y acá tengo menos 15 menos 2Q, todo esto igual a 0. ¿Sí? Resuelvo la ecuación, voy a tener 200 igual a 12Q, y entonces el Q, yo debo tener anotado por acá, es, sí, 50 tercios. 50 tercios. ¿Ok? Con esto calculamos el precio que sale de reemplazar en la función de demanda inversa. Y tenemos 395 tercios. Que es igual, les voy a poner acá porque esto nos va a servir, 131,67. Por último, los beneficios de monopolio, ¿cómo sería? Tendría que reemplazar esto en la función de beneficios. ¿Ok? Entonces tendría precio por cantidad, o podría reemplazar la cantidad directamente, ¿no? Pero bueno, ya tengo el precio, entonces voy a tener 395 tercios por 50 tercios. Esto es precio por cantidad, menos 50, menos 15 por las cantidades, menos las cantidades que eran 50 tercios, todo esto al cuadrado. ¿Ok? Y el beneficio resultante es, bueno, 4.850 tercios, que es 1.616,7. Recuerden en general, en la vida y en particular para esta materia, que a medida, cuando vayan haciendo los cálculos, siempre intentad usar las fracciones exactas y solamente redondear cuando llegan a los resultados finales. ¿Ok?
o ir redondeando, pero después para los cálculos usar la fracción exacta. Bien. Nada, lo hice medio rápido, pero creo que ya lo habíamos entendido con lo anterior. Siempre se puede repasar. Vamos a lo interesante de esto. Y es que qué pasa si el Estado establece un impuesto de 5 pesos por unidad. ¿Sí? Y nos pregunta, ¿cuál será el nuevo precio y cantidad que comercia en el mercado? Analice el impacto en los consumidores. Bueno, la clave siempre es entender cómo planteamos el problema, o sea, cómo entra el impuesto en la función que el monopolista quiere maximizar. ¿Okay? Y acá podríamos pensar que el impuesto se lo cobra, es más, incluso podríamos pensar que el impuesto se lo cobra al consumidor, podríamos pensar que es un impuesto a las ventas, pero en el libro lo hace de la siguiente manera. Le incluye al final un 5 por Q como si fuera un costo más, ¿ok? Así que vamos a seguir la forma del libro, insisto, hay muchas maneras de introducirlo, pero pensémoslo así, como que por cada unidad producida, como el monopolista va a tener que pagar un impuesto de 5, entonces tiene un costo adicional de 5 pesos por unidad producida, ¿ok? Y ahí se ve que el impuesto es por unidad. Entonces ahora tendríamos que plantear todo esto de vuelta, ¿sí? Es más, voy a ver si lo puedo hacer así con color. Dijimos que hay que agregarle acá menos 5Q, ¿no? Y entonces, ¿qué va a pasar? Acá yo he estado simplificando, simplemente voy a tener menos 5Q. Cuando calcule las condiciones de primer orden, ya no voy a tener esto igual a 0, sino que acá se me va a agregar un menos 5, ¿no es cierto? Todo esto igual a 0. ¿Se ve? O sea, yo derivo esto, me da igual, todo esto me da igual, esto desaparece, acá igual, pero ahora tengo que derivar este término también, y entonces me queda un menos 5, todo esto igual a 0. Cuando yo resuelva, entonces, no me va a quedar 200 igual a 12Q, me va a quedar igual a 100, me va a quedar 195 igual a 12Q. ¿Ok? Y ahora vamos a calcular todo esto de vuelta, ¿sí? Si 195 es igual a 12Q, las cantidades van a ser, yo lo tengo anotado por acá, 195 doceavos, obviamente, y esto es igual a 16,25. Me acabo de dar cuenta que con esto aproveché que tenía acá todo en el pizarrón y, bueno, borré, pero ustedes quizás no hicieron eso, quizás lo están copiando todo de vuelta. Así que tómense un segundo para copiarlo, porque deben estar como copiando enajenadamente porque fui muy rápido. Avísenme si es así. Yo ahora no sé si estoy viendo el chat porque acá Skype Empresarial me avisa que me está funcionando mal, no sé, pero vos, Lu, me avisás, ¿no? Sí, sí, sí. Ok. Nada, eso. Voy a repasar un poco lo que hicimos, así les doy tiempo a copiar. Lo que hicimos fue, bueno, el impuesto entra como un costo en la función de beneficio, un costo por unidad. Y lo que me termina pasando es que al aplicar las condiciones de primer orden es como un costo marginal más. ¿Sí? Y entonces eso me cambia la cantidad que el monopolista va a decidir producir. Ya no va a producir lo que producía antes, que no me acuerdo cuánto era, va a producir esta nueva cantidad. ¿Sí? Queremos hallar también el precio. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? Si yo, para este precio, agarro esta cantidad y la reemplazo en la función de demanda inversa. ¿Sí? ¿Eso qué me va a estar dando? Me va a estar mostrando el precio que pagan los consumidores. ¿Se ve? O sea, yo reemplazo las cantidades en una curva de demanda y los consumidores dicen, bueno, yo por esta cantidad estoy dispuesto a pagar tanto. ¿Sí? Entonces esto me va a dar un precio, efectivamente, que es
133,75. Pero este precio es el precio que pagan los consumidores, ¿ok? No es el precio que reciben los productores. ¿Por qué? Porque el productor va a estar recibiendo un pago de 133,75 por parte del consumidor, por cada unidad, pero va a tener que pagar un impuesto de 5. Entonces, tenemos que diferenciar entre el precio que paga el consumidor y el precio que efectivamente recibe el productor, ¿sí? Que va a ser 5 unidades menos que esto, ¿ok? Va a ser 128,75. Y entonces, si nosotros con este precio recalculáramos los beneficios sin volver a restarle el impuesto, bueno, nos darían los mismos beneficios que si usamos este precio pero le restamos el impuesto. ¿Se entiende? El punto es que consumidor y productor van a estar recibiendo precios distintos por unidad, y eso en el grafiquito del mercado de oferta y demanda se va a ver de la siguiente manera. Tengo una función de demanda que es así, ¿ok? Y tengo una función de oferta que son los costos marginales, una cosa así. Este sería el resultado de competencia perfecta, pero ya vimos que el monopolista va a producir un poco más atrás. Supongamos acá, a este precio. ¿Sí? Ahora, este, que es el precio del monopolio que que calculamos en el ejercicio anterior, noten que es un precio menor a este que está acá. ¿Ok? Entonces, en realidad, los consumidores con el impuesto ya no van a pagar el precio que pagarían bajo monopolio, sino que van a pagar un precio mayor. Supongamos por acá. Acá vamos a tener el 133,75. ¿Sí? Ahora, el productor no va a recibir esto, va a recibir un poco menos, va a recibir 5 pesos menos. Y eso lo vamos a ver como un tramo, una cosa así, que va a estar como por acá. ¿Sí? Que es donde el ingreso marginal, donde cruza con el ingreso marginal. Por acá vamos a tener 128,75. ¿Sí? El punto es que el consumidor va a estar pagando un precio, pero una parte de eso que paga no se lo va a llevar el productor, que va a estar entonces recibiendo un precio menor, sino que esa parte se la va a llevar el Estado en forma de recaudación. ¿Ok? Punto central de todo esto, punto central, más allá del tema de los precios, es que yo tenía un monopolio que estaba produciendo una determinada cantidad y yo dije, esa cantidad es ineficiente. ¿Ok? Y entonces tuve la gran idea de decir, este monopolista, tengo que salir a defender a los consumidores. Y entonces le voy a cobrar un impuesto. ¿Sí? Un impuesto por unidad se me ocurrió. Lo que me terminó pasando es que después del impuesto, los consumidores están pagando un precio mayor y están recibiendo menos cantidades. ¿Se ve? Estas cantidades son menores a las anteriores y el precio que está pagando el consumidor es mayor al anterior. Entonces los consumidores están peor. Y el productor también está peor porque está teniendo menores beneficios porque le estoy cobrando un impuesto. ¿Ok? Y de hecho, vean acá, está recibiendo un precio menor, menos cantidades, va a caer el beneficio. ¿Ok? Entonces, con ese impuesto que yo puse, hice todo peor. Aumenté la ineficiencia porque ahora el área triangular que está por acá va a ser mayor y además empeoré el bienestar no solamente de los consumidores, sino también el del productor. Estamos todos peor. ¿Ok? Entonces, este ejercicio un poco muestra que algunas intervenciones de política pueden agravar los problemas. ¿Quiere esto decir que no hay que cobrarle impuestos a los monopolios? No, para nada. Primero, estaría bueno poder diseñar algún tipo de intervención que hiciera que el productor fuera eficiente, que produjera las cantidades de competencia perfecta. Entonces uno podría diseñar esquemas de política económica que lo fuerzan o que lo inducen o que le generan incentivos a producir las cantidades de competencia perfecta. Por otro lado, también podríamos emplear impuestos que me permitieran
sin generar esta mayor ineficiencia. Por ejemplo, cobrándole lo que se llama un impuesto de suma fija. Si yo simplemente impuesto, es como aumentar el costo fijo. ¿Sí? O sea, no le cobro por unidad, sino que le cobro una cantidad. Eso le va a dar beneficios, pero como vimos antes, en el ejercicio le cambia los costos marginales, el tipo va a seguir produciendo igual. ¿Okay? Entonces, de esa manera, estoy resolviendo la ineficiencia del monopolio, pero le estoy cobrando y teniendo recaudación sin empeorar el bienestar de nadie. Y bienestar, si pareciera que está por el monopolio. Bueno, es un poco para ver también que todas las cosas que nosotros estamos acá tienen un sentido práctico bastante, que es diseñar políticas públicas. ¿Sí? O sea, uno puede pensar qué tipo de impuestos para una situación de monopolio y las diferentes dimensiones de la relación de este estilo, donde tenés el tema de las ciencias, una cuestión de recaudar y qué puedes hacer con eso. Bueno, en otras materias, como en organización industrial, en finanzas públicas, se usan mucho estos modelos para profundizar un poco con esto y ver qué se puede hacer. Y acá estamos viendo como el corazón, ¿sí? Las herramientas. Si no hay preguntas con esto, no sé, Lu, ¿hay preguntas? No. Ok. Pregunten, siempre que, bueno, yo siempre digo lo mismo, pero nunca está más. Si tienen cualquier pregunta, pregúntenla y ya, yo no me voy a enojar ni nada. En la medida en que no haya preguntas, vamos a avanzar con competencia monopolística, que es el ejercicio, bueno, de la parte 4.2, los ejercicios 1, 2 y 3. ¿Sí? Vamos entonces al 4.2.1, a ver si lo puedo escribir por acá. Creo que sí, ahí va. Y recuerden, acá la idea no vamos a ver los modelos porque son un poco sofisticados. Cuando hay diferenciación de producto, como que algunas cosas se complican, pero sí vamos a discutir como conceptualmente algunas cuestiones prácticas. Parece un oxímoron, pero no lo es. En el ejercicio 4.2.1 dice que tenemos que decidir cuál de dos estructuras de mercado es la que mejor describe a una industria. Pero solo se nos permite hacer una pregunta sobre la industria. ¿Qué pregunta debería hacer para determinar si la industria es, y en el ejercicio 1 tenemos, perfectamente competitiva o monopolísticamente competitiva? ¿Okay? Bueno, acá hay como una cuestión, que es que tenemos dos dimensiones, ¿sí? Por un lado, tenemos la cantidad de agentes que intervienen en el mercado, ¿sí? De productores, ¿sí? Entonces, si yo tengo un productor, voy a tener un monopolio. Si tengo dos productores, tengo lo que se llama un duopolio, que bueno, ya lo estuvieron viendo y lo vamos a ver el martes también. Y bueno, si tengo más, pero son pocos, un oligopolio. Y si tengo muchos o atomizados, tengo competencia perfecta, ¿sí? En definitiva, es una cuenta de la cantidad de agentes que tienen poder de mercado o tienen algún juego en el mercado. Podríamos pensarlo a priori, ¿sí? Y por otro lado está esta cuestión de diferenciación de producto, ¿sí? Donde tenemos que, si la diferenciación es perfecta, son dos mercados que no tienen nada que ver y no van a tener ningún vínculo. O sea que si tienen, por ejemplo, un productor en cada uno y están perfectamente diferenciados, cada uno es monopolista en su mercado. ¿Okay? Pero si a ojos de los consumidores los bienes que producen son similares, tienen algún grado de sustituibilidad, es decir, son en algún sentido bienes que pertenecen al mismo mercado pero son heterogéneos, o sea, están en un mismo mercado de alguna forma, tienen cierta competencia, pero son ligeramente distintos y entonces eso hace que a ojos de los consumidores tengan distinta valoración y eso puede modificar el comportamiento del consumo. ¿Sí? Esa otra dimensión, que es la de diferenciación de producto u homogeneización de producto, ¿sí? Son el espejo, que tiene que ver con la sustituibilidad de los bienes a ojos de los consumidores, es la que me va a diferenciar un mercado perfectamente competitivo de una competencia monopolística.
¿sí? Entonces, la competencia monopolística es un mercado donde los agentes compiten, pero adquieren poder de mercado, de alguna forma como que se acercan un poco más a la situación de monopolio a través de diferenciar su producto del producto de los demás. Entonces, si yo tengo un producto que es distinto a lo que pueden ofrecer los demás, voy a tener cierto margen para actuar más parecido a un monopolio. Voy a poder subir un poco el precio, por más de que me compren menos, los que más valoren el bien se van a quedar porque prefieren mi producto al producto de enfrente, por más que sea parecido. Ahora bien, si yo me paso y cobro muy caro, se van a ir al producto de enfrente porque de todas maneras no era tan distinto. ¿Ok? Entonces, para diferenciar, si una industria es perfectamente competitiva o monopolísticamente competitiva, tendríamos que preguntarnos por el grado de diferenciación de producto. ¿Sí? Si hay diferenciación de producto, es monopolísticamente competitiva. Si no lo hay, va a ser perfectamente competitiva. ¿Ok? Ahora hay una cuestión ahí, hay una cuestión que es que yo recién dije, bueno, para saber si es competencia perfecta o es monopolio, alcanza con contar cuántos productores hay, y eso es algo que se escucha mucho, se dice, no, en tal industria hay dos productores, es oligopólica, o hay un solo productor, es monopólica. Y hay una cuestión que es que podría pasar que en una industria los agentes se comportaran como si hubiera competencia perfecta a pesar de que fueran pocos productores, pocos oferentes. Si es en la práctica, en muchas industrias hay pocos oferentes, pero podría pasar que no tengan poder de mercado. ¿Cómo podría pasar? Bueno, vimos un poco esta discusión de las barreras de entrada. ¿Qué pasa si en este modelo de monopolio que estuvimos viendo no hay barreras de entrada? Cuando el monopolio obtenga beneficios positivos, alguien de afuera va a decir, en esta industria hay beneficios positivos, voy a entrar y hacerme de esos beneficios. ¿Ok? Y entonces, eso podría ser, si el monopolio anticipa eso, va a decir, bueno, entonces no subo los precios, sigo produciendo como siempre. Y podría pasar que tú tengas un solo productor en una industria, pero que ese productor se vea forzado a producir en precios y cantidades de competencia perfecta, porque si no podría entrar un competidor a robarle el mercado. Puede ser que se me haya ido la imagen recién, pero igual no estoy escribiendo nada, estoy hablando y voy a seguir así hasta el final porque acá no vamos a resolver mucho, quizás haga algún diagrama, pero nada más. ¿Sí? Bien, entonces la mejor forma de distinguir mercados no va a ser contando la cantidad de actores que haya en una industria, sino en realidad averiguando qué margen tienen para comportarse como si fueran monopolistas o no lo fueran, ¿ok? Cuánto poder de mercado tengan. Y eso se ve en la pendiente de la curva de demanda a la que se enfrentan. Y esto también lo estuvieron discutiendo ustedes. Dijeron que en competencia monopolística, los productores, al diferenciar su producto, pueden enfrentarse a una curva de demanda más inelástica, o sea, menos horizontal, ¿sí? Más vertical. Y eso lo que les permite justamente es cobrar precios un poco más altos que si la pendiente fuera perfectamente horizontal. ¿Ok? Entonces, la mejor manera de distinguir si hay diferenciación del producto o no, o si hay poder de mercado o no, es viendo esa función de demanda a la que se enfrenta. Por supuesto que hay otro problema, que esa función no es observable. ¿Sí? Yo no voy a una empresa y le pregunto a ver a qué curva de demanda te enfrentas. Muchas veces las empresas ni lo saben y están optimizando sin darse cuenta. Y entonces hay un juego ahí que, bueno, los directores de defensa de la competencia tienen que hacer para averiguar cuál es la curva de demanda a la que se enfrentan las empresas y con eso determinar si están ejerciendo poder de mercado o no, si están diferenciando su producto o no. Yo antes di el ejemplo de la cantidad de competidores, pero pasa lo mismo con los productos. Yo no puedo ir al supermercado y decir, mirá, este producto es parecido a este, entonces son sustitutos o son imperfectamente sustitutos porque se diferencian en algo según lo que a mí se me ocurra. Porque quizás yo veo alguna diferencia física en los objetos, pero después los consumidores les da igual consumir uno o el otro y entonces compran cualquiera de los dos indistintamente y entonces son sustitutos perfectos, ¿sí? No hay diferenciación de producto ahí.
Entonces, hay todo un juego ahí entre lo que yo puedo observar y lo que no puedo observar, que es lo que tienen que hacer las autoridades de defensa de la competencia. ¿Sí? Bueno, lo mismo para monopolio o monopolísticamente competitiva. Si la diferenciación de productos es absoluta, entonces tengo un monopolio. O sea, mi producto es completamente distinto al del enfrente, y entonces yo soy el que tiene monopolio sobre mi producto. Quien la quiera comprar va a tener que enfrentarse a mis precios y cantidades de monopolio. Ahora, si el producto que yo tengo no es perfectamente sustituto, sino que tiene alguna diferencia tiene alguna similitud con el de enfrente, bueno, entonces voy a estar en competencia monopolística, voy a tener que competir. ¿Sí? Otra forma de ver todas estas diferencias es apelando a todas las cosas que vimos. Por ejemplo, vimos que en competencia monopolística la curva de demanda es tangente a la curva de costos medios. Y entonces, si yo tuviera alguna manera de averiguar si para una determinada industria la curva de demanda es tangente a los costos medios, bueno, puedo saber si es monopolística o no. O puedo mirar si hay beneficios en el largo plazo, porque vimos que en competencia monopolística no hay beneficios de largo plazo. Y entonces ahí lo voy a poder distinguir de un monopolio. ¿Ok? Discúlpenme quizás que no vaya tan al pie de la letra con lo que dice el ejercicio, pero creo que vale mucho más la pena discutir estas cuestiones que resolver punto por punto. No sé si hay dudas con algo de lo que dije. Si no, avanzaríamos al 4.2.2, que sigue un poco más práctico. ¿Sí? Bueno, tenemos una industria que opera bajo competencia monopolística, compuesta por empresas con curvas de costos totales medios en forma de U, y está actualmente en equilibrio de largo plazo. ¿Sí? Describa cómo se ejecuta la industria, tanto en el corto como en el largo plazo, a cada una de las siguientes situaciones. ¿Sí? 4.2.2, ahí lo voy a entrar, ahí está. Veamos. Acá nos va a servir mucho el gráfico. ¿Sí? Tenemos una curva de costos medios en U, como vimos en la guía, y en el equilibrio de largo plazo vimos que la función de demanda era, ok, ahora ya va a volver la imagen. Sí, estoy sí. graficando el gráfico que tienen en el libro y que vieron con Ani, de la curva de costos medios tangente a la función de demanda. Voy a probar reiniciando la cámara a ver si con eso mejora. Pero no es lo central, ¿sí? La cuestión es que estamos en ese equilibrio de largo plazo en competencia monopolística y queremos ver cómo responde eso ante shocks. ¿Ok? No sé si... bueno, me avisas, Lu, cuando lo vean, si es que se ve. Sí. Okay. Por ahora se ve igual que antes, pero bueno, nada, creo que, digamos, entendiendo que es el gráfico que vieron con Ani el martes, antes de arrancar con oligopolio, es ese. Ok, bueno, voy a intentar no basarme mucho en el gráfico, se puede responder sin el gráfico. Tenemos un cambio tecnológico que aumenta los costos fijos de cada una de las empresas en la industria. ¿Ok? Y entonces, ¿cómo va a afectar esto? Bueno, vimos que los costos fijos no cambian las decisiones de corto plazo de las empresas. ¿Sí? Si yo tengo un costo fijo y me aumenta, eso no afecta la cantidad que yo tengo que producir para obtener los mayores beneficios posibles. Y puede ser que tenga pérdida, pero aún así voy a seguir produciendo en esas mismas cantidades que me minimizan la pérdida. ¿Sí? O sea, maximizan el beneficio, ya sea que este es positivo o negativo. ¿Ok? Entonces, un aumento de los costos fijos en cada una de las empresas no va a cambiar las cantidades producidas en el mercado. ¿Sí? Va a seguir todo igual. Ahora, lo que pasa es que en el largo plazo, algunas de esas empresas van a tener beneficio negativo. Entonces, en el largo plazo, cuando puedan decidir la cantidad de ese factor fijo, van a salir del mercado. ¿Sí? Van a salir del mercado. Y eso lo que va a pasar es que me va a cambiar la demanda a la que se enfrenta cada una de las empresas que están compitiendo, ¿sí? Porque se fue un competidor, está bien, no es un competidor perfecto, pero se me fue un competidor y entonces la demanda de mi bien, que es en cierto sentido sustituto del bien del otro productor, va a aumentar, ¿sí? Me van a venir a comprar a mí, qué sé yo.
Tarahui tenía sus consumidores, quiebra Tarahui, bueno, me van a comprar a mí Playadito porque no les daba igual, pero tampoco cambia tanto. ¿Ok? Y entonces lo que va a pasar es que en el largo plazo el shock es un aumento de la curva de costos medios, ¿no? Si yo aumento los costos fijos, el costo por unidad va a aumentar. Y a medida que se van retirando los competidores del mercado, también se va a ir desplazando la curva de demanda hasta volver a ser tangente con esa nueva curva de costos medios. ¿Ok? Entonces vamos a llegar a un nuevo punto de equilibrio en el largo plazo, donde los beneficios siguen siendo cero, la curva de demanda sigue siendo tangente a una curva de costos medios. Lo que pasa es que son otros costos medios y la curva de demanda ahora va a estar más empinada y va a estar más a la derecha porque se fueron competidores del mercado. ¿Ok? Ahora, en el corto plazo no había cambiado nada. En cambio, en el inciso 2, nos pregunta qué pasa con un cambio tecnológico que disminuye el costo marginal de cada una de las empresas de la industria. Y bueno, ahí la cosa va a ser distinta porque vamos a tener, primero que en el corto plazo cambian los costos marginales. Y ya saben que si cambian los costos marginales en el corto plazo, va a cambiar la decisión de las empresas, van a producir distinto. ¿Okay? Y además, en el largo plazo, vamos a tener que se mueve la curva de costos medios hacia abajo, o sea, en el sentido contrario al que teníamos antes. ¿Sí? Entonces van a entrar nuevas firmas al mercado porque va a haber beneficios positivos y se va a poder producir a menores costos. ¿Sí? Y a medida que vayan entrando otras firmas al mercado, la curva de demanda de nuestra firma se va a ir corriendo hacia la izquierda, o sea, va a ir disminuyendo la demanda y va a hacerse cada vez más elástica, o sea, va a hacerse más horizontal. ¿Sí? Va a aumentar la pendiente, acuérdense que si la pendiente es un número negativo, es como que está aumentando, o podemos decir está cayendo el módulo de la pendiente. ¿Ok? Entonces va a ser más horizontal. Y la curva de costos medios va a estar más abajo, y también vamos a llegar a un nuevo equilibrio, donde la curva de demanda a la que se enfrentan no es perfectamente horizontal, pero se parece más a la horizontal de competencia perfecta, también es tangente a los costos medios, también los beneficios son nulos, todo igual que antes, pero con nuevas cantidades y precios. ¿Ok? No sé si hay alguna duda hasta ahí. Y si no, vamos a avanzar sobre una última discusión que está en el ejercicio 4.2.3. Voy a escribir acá, 4.2.3. Lo tenemos un verdadero falso, ¿sí? Y tenemos que justificar. Primero, la curva de demanda a la que se enfrenta un competidor monopolístico se representa mediante una recta horizontal. Bueno, eso es falso. ¿Sí? Es justamente la característica que tiene la competencia monopolística es que mediante la diferenciación de producto, los productores logran enfrentarse a una curva de demanda que no es perfectamente elástica, sino que tiene cierto grado de pendiente, tiene cierta pendiente negativa. ¿Sí? Entonces, sería falso, no es una recta horizontal, tiene pendiente. ¿Sí? 2. Un mercado en competencia monopolística es eficiente en el largo plazo porque cada una de las empresas que lo conforman obtienen beneficios económicos nulos. Bueno, esa también es falsa, pero no está mal en todo lo que dice. Dice que los beneficios económicos son nulos y eso es cierto. Vimos que como la empresa va a producir donde el precio sea igual al costo medio, va a tener beneficio cero. ¿Sí? Va a tener beneficios nulos. En el punto, justamente, al producir en un punto donde es tangente la demanda a los costos medios, lo que está pasando es que tiene beneficios nulos. Ahora, esto no quiere decir que sea eficiente en el largo plazo. Digamos, la eficiencia no tiene nada que ver con que los beneficios sean positivos o negativos, tiene que ver con si estamos produciendo con la técnica más eficiente posible y las cantidades y precios eficientes, óptimos en el sentido de Pareto. ¿Sí? Y acá lo que veíamos en el libro y vieron con Ani es que las empresas están produciendo en un costo medio que es mayor al costo medio mínimo. ¿Sí? En la curva de costos medios en forma de U están produciendo unas cantidades antes de que se llegue al mínimo del costo medio. ¿Sí? Si no están produciendo en el largo plazo
en el mínimo de la curva de costos medios, entonces esto no es eficiente, ¿sí? ¿Y cuál es digamos, la intuición detrás? Bueno, que la diferenciación de producto permite que haya más empresas en el mercado, ¿sí? Porque yo puedo cambiar un poco mi producto y entrar al mercado. Y entonces eso termina generando un exceso de capacidad. Es como que ninguna de las firmas, hay muchas firmas, y ninguna de las firmas llega a concentrar suficiente demanda como para que el costo medio, o sea, el costo por unidad, sea lo suficientemente bajo. ¿Sí? O sea, las firmas estas, si pudieran producir y vender más, estarían reduciendo su costo medio. ¿Sí? Estarían reduciendo el costo por unidad, podrían producir más eficientemente. Pero no pueden hacer eso porque los consumidores prefieren el producto de la firma de enfrente. ¿Sí? Entonces nunca, no llegan a concentrar suficiente demanda como para ser eficientes. ¿Sí? Hay un exceso de capacidad, hay demasiadas empresas en el mercado y estamos produciendo antes, o sea, en un costo superior de los costos medios. ¿Ok? El inciso 3 pregunta, al igual que en competencia perfecta, en competencia monopolística, el precio se ajusta en el largo plazo al nivel de su costo medio mínimo. Bueno, es lo que acabamos de decir. ¿Sí? La respuesta es que no. Que en el largo plazo, como hay diferenciación de producto, las empresas no producen en el costo medio mínimo, sino que producen en otro costo medio. Entonces, de todas las tecnologías posibles, no están empleando la más eficiente, a pesar de que efectivamente están produciendo donde el precio es igual al costo medio y entonces no están teniendo beneficios. ¿Sí? Y por último, nos pregunta, en el largo plazo no hay diferencia entre la competencia monopolística y la competencia perfecta. Nuevamente, y por todo lo que dijimos antes, esto es falso. ¿Ok? Entonces eran todas falsas. ¿Sí? En el último, hay diferencias porque la pendiente de la curva de demanda es positiva, porque hay una ineficiencia por exceso de capacidad, no estamos produciendo en el costo medio mínimo, las empresas tienen productos diferenciados, hay como cuestiones que se diferencian de una competencia perfecta. ¿Ok? ¿Alguna pregunta con todo esto? De cualquier cosa que hayamos visto. Discutimos monopolio, discutimos competencia perfecta. Está bueno tenerlos bien claros porque son como lo que muchas veces se dice dos benchmarks. O sea, son como dos puntos de referencia para comparar otro tipo de resultados. Por ejemplo, competencia monopolística, vimos que en algunas cosas se parece a competencia perfecta y en otras no. Y lo mismo vamos a hacer con todas las estructuras de mercado la clase que viene. Vamos a comparar una competencia a la Cournot contra monopolio y competencia perfecta y bueno, lo mismo con distintas estructuras. ¿Sí? Vimos entonces la diferencia entre los resultados en términos de eficiencia, vimos cómo un impuesto puede impactar en un monopolio y que si ese impuesto es un impuesto por unidad, vamos a generar ineficiencias, con lo cual conviene usar otra política, por ejemplo, otro impuesto. Y bueno, hicimos un repaso de competencia monopolística, vimos que en la práctica, eso es algo que no dije, en la práctica obviamente los mercados se parecen mucho más a competencia monopolística que a otra cosa, pero bueno, cada mercado tiene su particularidad, cada industria, y por eso tenemos materias como organización industrial donde estudiamos bien a fondo estos temas. ¿No hay preguntas entonces, Lu? No, Bueno, estoy mirando el chat. no sé si vos querés agregar algo. De esto, ¿no? Bueno, que nos vemos el martes con, o sea, al principio surgieron unas preguntas de oligopolio, pero bueno, como un poco ansiosas, y nada, eso lo vamos a ver el martes, y yo no tengo nada más para agregar. Un poco lejos esta práctica de la clase de monopolio, pero bueno, no daba el Sí, cronograma de otra manera. El martes entonces vamos con oligopolio y vemos todo eso. Es una clase larga, interesante, así que, bueno, que estén bien todo el mundo y nos vemos el martes. nos vemos el martes. Exacto. Hasta luego. Adiós.